Vero, Oli, Chico Fierro, Raúl y Brunito y la compañera de Emilia, Claudia. Feliz cumpleaños, querida Emilia Fierro Siriza. Ella es hija de Kiko Fierro, que es un hombre absolutamente genial, y también de Verónica Siriza, una mujer genial. Aquí atrás se puede ver por ahí todavía unos afiches que me hizo el Chico Fierro, que fueron los más emblemáticos e icónicos de mi carrera cuando yo me parecía a Álvaro Corbalán. No, no sé, no es una muy buena comparación, pero bueno, me parecía a él. Era la moda, ¿no? Bigote, terno, corbata, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, saludar a nuestros invitados de hoy, la querida Alejandra González Celis, y poeta, y mi amigo Iván Parvex Alfaro, que entre otras gracias también es músico, aparte de su título de ingeniero comercial obtenido en Londres. Con Iván nos conocimos en Londres, en pleno exilio, compartimos una casa, el año 77, cuando Alejandra era una guagua de 3 meses, aprox. A ver, naciste en El junio. 76, junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tenías 8 meses cuando con el Parvex nos conocimos en febrero del 77, lo recuerdo bien. Realmente aquí hay paridad de géneros y también hay paridad de generación. Están, bueno, falta todavía gente más joven y gente mayor que Iván también. Pero de todos casos, estamos cubriendo desde el año 51, que es el año de nacimiento de Iván Parvez Alfaro, al año 76, que es el año de nacimiento de la querida Alejandra González Celis. Bueno, mi idea para esta conversación es muy sencilla. Tiene que ver con que hablemos de la situación actual, política, social, fundamentalmente, luego del triunfo del apruebo por 5.885.384 sufragios contra 1.633.868 sufragios por el rechazo. Ganó el apruebo con un 78,27% contra el 21,73% del rechazo. Se abre seguramente una nueva etapa para nuestro país. Hay un pueblo movilizado, una ciudadanía movilizada, como les gusta decir a Daniel Matamala. Pero a mí me gusta más pueblo, porque es una palabra ruidosa y ancha, como también describía la querida Bárbara Delano, la poeta, en el poema este que usa de epígrafe Alejandra en un artículo que leí ayer y que fue publicado en México. Un pueblo ruidoso y ancho, pero también diría yo, me temo, tal vez tenemos como pueblo una dosis de ignorancia y de ingenuidad hasta cierto punto que nos hace pensar, ya, pues cambiamos la constitución ahora, y no, queda un camino. En el camino no estamos considerados los que no militamos en partidos políticos. Y los que militan en partidos políticos están considerados en la medida que estén bien con las cúpulas de estos partidos y que los pongan como candidatos a la convención constitucional. Una anécdota, tengo entendido que Ana Tijoux dijo que quería ser integrante de la convención y de inmediato le ofreció un cupo en su lista Giorgio Jackson y ella lo rechazó violentamente, diciéndole que no estaba con los que habían llegado a un acuerdo con la derecha y que no se preocupaban de los cabros que estaban presos, que habían sido la carne de cañón justamente para llegar a este proceso. Bueno, lo primero que quiero lanzar al ruedo como idea para conversar más que pregunta es cómo vemos, cómo
partiríamos con, me gustaría darle la palabra a Alejandra, cómo vemos lo que se viene adelante, vale decir, el proceso, en primer lugar, de la elección de los constituyentes y luego el proceso de escribir esa nueva constitución y los altos quórum que hay para lograr avanzar en ella. Así que, por favor, Alejandra González. Bueno, primero agradecerte la invitación tan amorosa a estar en este espacio. Creo que tú has ido haciendo un trabajo muy serio, ¿no? En este tiempo pandémico de tener sistemáticamente este espacio de conversación, más allá de que incluso estés solo en el programa, ¿no? Pero de conversación honesta con la gente en un país cuyo discurso hegemónico en términos de información ha sido una cárcel, ¿no? Para todos, y donde continuamente estamos escuchando los mismos discursos repetidos en distintas voces, nada más. Y eso me parece que ha sido tu papel en este año, ha sido un papel fundamental, y creo que eso en gran medida explica la tremenda audiencia que tienes y la gente cómo está, ¿no? Estos espacios, porque la gente no es tonta. Y eso es lo primero que me gustaría afirmar, ¿no? Que es una cierta imagen de este pueblo medio leso que tienen los medios de comunicación y que han tenido los políticos en consideración de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos ese pueblo ancho y ruidoso. Y ahí yo, un poco contestando tu pregunta, creo que este es un tema que tenemos que afrontar, además muy rápidamente, creo que no tenemos mucho tiempo para darnos muchas vueltas, ¿no? Porque esto partió el lunes y partió muy violentamente también, ¿no? O sea, porque hay distintos tipos de violencia. Y una de las violencias del lunes es que salieron de debajo de las piedras un montón de gente que va a tratar de aprovecharse de este triunfo para traer agua a sus propios molinos. Y yo creo que frente a eso, lo que tenemos que hacer nosotros, el pueblo, es organizarse y es participar y es trabajar. Y eso significa, en primer lugar, reactivar, digo, en esas dos líneas, lo que fue el proceso de los cabildos, ¿no? De los cabildos que se armaron en octubre, porque también se han intentado como generar imágenes fantasiosas también respecto a lo que fue octubre, como esta especie como de pueblo desarmado, ¿no? Un pueblo como desorganizado, caótico, ¿no? Y muy por el contrario, yo en esta revuelta de octubre veo, por cierto, demandas que han sido también organizadas por las organizaciones sociales, ¿no? Por las organizaciones sociales, territoriales, que han hecho un trabajo con todos los problemas que significa ser organización social en este país, y además en pandemia, porque no podemos olvidar lo que ha sido este año pandémico, ¿sí? La columna a la que tú hacías mención, y yo intentaba ahí explicar lo que ha sido mi experiencia de participación en un cabildo que se arma a propósito de octubre, y así tenemos un montón de cabildos que han ocurrido en un montón de territorios, más chicos, más grandes, ¿no? De más barrios, de menos barrios, que se organizaron, que generaron propuestas, que hicieron discusiones y que luego tuvieron que suspenderse en marzo cuando aparece la violencia de la pandemia, y que ahora necesitamos que vuelvan a aparecer como actores, protagonistas, y no estas individualidades personalistas, ¿no? Estas especies como de caudillos televisivos
que estarían representando, vaya uno a saber quién, ¿no? En esta convención constituyente, que ahora tenemos que llenarla de sentido. Que ahora tenemos que llenarla de sentido, y que tenemos que llenarla de la gente, y tenemos que llenarla de propuestas de esos espacios territoriales. Entonces yo creo que lo que tenemos es mucha pega, mucho trabajo, y donde vamos a tener que poner el cuerpo, ¿no? No solamente las redes sociales, no solamente los discursos, sino el cuerpo, la organización y la reunión, el diálogo en los espacios territoriales para precisamente estar presionando para que esa convención constituyente se dé en la forma democrática en la cual estamos esperando. Eso es lo que podría decir en un principio. Claro. Bueno, y eso se une también con la elección. Vale decir, las posibilidades reales que haya de elegir personas independientes, etcétera, y que reflejen la discusión de los cabildos, etcétera. Independiente, Iván, perdona, solamente sí, una cosita, ¿no? Antes de darle el paso a Iván, que yo creo que también es muy interesante lo que tú planteas también, que creo que hay que darle harta vuelta a esta idea de independencia, ¿no? ¿Independencia de qué? ¿Independencia de quiénes? ¿Sí? Porque esta figura del independiente, ¿no? Es una figura que también tenemos que sospechar y que también tenemos que poner en cuestión desde los espacios organizacionales, ¿no? Y desde las organizaciones sociales de base, ¿sí? Porque el independiente puede ser cualquier pelagato, ¿no? Que se plantea como independiente porque no tiene una militancia explícita, ¿sí? Pero hay que ver bien qué significa esa independencia, así como también tenemos que ver a militantes que como tú bien decías, han estado completamente votados por su cúpula y que han hecho trabajo social de base. Y que a mí me parece que esos militantes no pueden ser excluidos de este espacio, sino que son y han sido muy consistentes y consecuentes con ese trabajo social de base. ¿Iván? bueno, parece que nos desconectamos un poco. No sé si me escuchan. Ah, Sí. Sí, yo sí te estoy, escucho. yo Aló, estoy Alejandra. escuchando, ¿me escuchan a mí o no? Sí, Alejandra. Iván, ¿me sí. escuchas? Sí, te escucho, Mauricio, y Alejandra también. Sí, sí. Sí, sí. Me costó seguir la idea de Alejandra. Yo le pediría que si fuera posible, Ya. etcétera, Sí, yo creo que aparece esta, te que tenía que ver quedaste con lo que dijiste tú. detenida. Te ¿Me doy quedé una chance. pegada? ¿Ahora estoy? ¿Me escuchan ahí? Sí, yo escucho. Ahora está Ahora detenido. estoy, fue lo último que te escuché. Ahora Lo está único. detenido, ahora está detenido tú, Sí, Mauricio. ahora sí. Oye, no, si me escuchan, Sí, la idea de que te de escucho esta, más que te veo. la Estás idea de detenida, pero te esta, escucho. la idea de esta sospecha sobre la militancia, ¿sí? Y sobre la independencia. Eso es lo que estaba discutiendo, ¿no? Respecto a que aparece esta idea de como no queremos a ningún militante en la convención, ¿sí? O queremos solo independientes. Bueno, ¿independientes de qué? ¿Cómo se genera qué es ser independiente? Porque podemos tener independientes que no están militando en partidos políticos, pero que dependen de todos los poderes fácticos. Y yo no quiero esos independientes en la convención constituyente. ¿Sí? Y muy por el contrario, sí me parece que hay militantes que han sido continuamente desechados y menospreciados por las cúpulas de sus partidos y que han hecho trabajo social de base y que sí me parece que la experiencia de esos militantes que han hecho trabajo de organización social de base sí debe estar presente en la constituyente. No, por supuesto, sí.
no creo que sea un problema de independientes versus militantes. No es el No. problema. El problema es cómo personas que no están bajo el paraguas de algún partido político Llega. puedan participar como candidatos a ser constituyentes. Por ahí va mi preocupación. Pero dejo con la palabra a Iván. Iván, por favor. Gracias, Mauricio. En primer lugar, bueno, saludarte, agradecerte la invitación, saludar a Alejandra también. Y bueno, entrar a pronunciarme respecto del gran tema que estamos discutiendo, que es extraordinariamente sorpresivo, diría yo, porque yo hice una encuesta entre mis amigos y conocidos unos días antes del plebiscito, y llegué a la conclusión, de acuerdo a la opinión que mis amigos me daban, que andaba más o menos por el 65%, lo que a mí me parecía bastante bueno. Pero bueno, la realidad fue muchísimo mejor. Y eso a mí me parece que, aunque está muy bien, nos coloca frente a una situación que ya estaba describiendo Alejandra antes, que queda por delante una cantidad enorme de trabajo, enorme. Uno, para asegurar que la derecha no se suba al carro de la victoria, a pesar de que tienen un rol como derecha, nadie se los desconoce. Sin embargo, aquí lo que ha habido categóricamente es un pronunciamiento del pueblo en contra de lo que fue y es aún el legado del pinochetismo. Pinochet está muerto. La mayor parte de sus colaboradores también, aunque quedan algunos todavía. Y, sin embargo, el pinochetismo a través de la Constitución, a través del Tribunal Constitucional y a través de un conjunto de instituciones está presente todavía. Eso es lo que fue derrotado en esta oportunidad. O es de esa manera tenemos que analizar el resultado del plebiscito para que quede absolutamente claro que el pueblo no quiere más pinochetismo, que el pueblo quiere darle rienda suelta al curso democrático. Hay un punto bien interesante que estaba pensando el otro día. Fíjate que los grandes triunfos del pueblo han sido, en la mayor parte de la oportunidad, triunfos electorales, en donde el pueblo ha ganado en las urnas. El año 70, el 88 y ahora el 70 con la elección de Allende, el plebiscito del 88 y ahora el triunfo del apruebo. El único triunfo de la derecha fue un triunfo a sangre y fuego, el 11 de septiembre del 73. El trabajo que nos queda entonces por delante es enorme para asegurar que esa capacidad de frenesí criminal que puede mostrar la derecha cuando está amenazada pueda ser neutralizada y podamos seguir adelante con los cambios que el pueblo demanda. Yo creo que eso... Pero, ahí, ¿me escuchan? Sí. 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 Entonces, una gran cantidad de trabajo. ¿Quiénes van a ser los constituyentes? Por mi parte, lo que puedo como independiente, lo que voy a hacer, simplemente voy a escoger un número de hombres y mujeres militantes o no, independientes o no, que me den confianza de honestidad, de ideas claras y de ser capaces de colocar sobre el tapete los intereses del pueblo y jugarme por esos candidatos. No van a hacer mucho porque el tiempo es limitado, pero esa es la invitación que yo hago, que identifiquemos candidatos genuinos que puedan
que puedan realmente colocar de relieve los intereses del pueblo. Ahora, en términos de si son militantes o no, en los partidos políticos populares existe una gran cantidad, la gran mayoría de la militancia de los partidos populares es gente de trabajo y es gente que honestamente realmente sea algo en donde se pueda confiar en que si tienen suficiente apoyo, no sea la burocracia la que impida que sean candidatos. Entonces, a mí me parece que eso va a exigir una cantidad enorme de esfuerzo por nuestra parte. Y bueno, yo espero que estemos a la altura de la tarea que se nos plantea, que es, como digo, enorme. Eso. Ya, ok. Parvex, Alejandra, los he escuchado con atención. Quisiera que avanzáramos un poco más en algo. Y dice relación con lo último que decía Iván, con lo que yo estoy muy de acuerdo, pero que al mismo tiempo creo que la realidad nos ha ido mostrando alimentada en parte por la derecha, alimentada por conceptos tales como los de Daniel Matamala, que en una columna de opinión decía de que este fue un triunfo de la ciudadanía contra las élites. No era un problema de izquierda o derecha, escamoteando la verdad. Fue un triunfo del pueblo, no de la izquierda. Eso es verdad. Del pueblo que contempla la izquierda, pero contempla también sectores que son más bien de centro. No voy a decir de derecha, no me trago el cuento de que había derecha por el apruebo. Pero sí decir que solamente la izquierda es el 78,27% de la votación sería una exageración. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que ha habido una especie de campaña muy orquestada por la derecha en contra de los partidos políticos. Digo de una derecha este, relacionada con ciertos medios de comunicación. Se acuñó el concepto de la clase política y metieron en un bolso a todo el mundo, desde Kast al Hadwe, todos son lo mismo, según este concepto, según esta conceptualización. Pero algo de verdad hay en que parte de la población ha sido defraudada por la acción de los partidos políticos. No tienen buenos recuerdos de la concertación por la democracia. No tienen buenos recuerdos de la nueva mayoría que abarcó incluso al Partido Comunista. No tienen buenos recuerdos menos de los gobiernos de Piñera. Allí apunta esta columna de Daniel Matamala y yo los invito a reflexionar sobre ese hecho, la relación entre la ciudadanía y los partidos políticos, con una pregunta abierta, y es, ¿llegó el momento
de repensar esa relación. ¿En qué sentido? En el sentido que los partidos hagan un acto de fe, reconociendo sus errores, reconociendo su participación en la corrupción. El caso Sukimich es el más emblemático, pero no es el único, en donde repartió dinero Ponce Leró a todo el mundo. Fueron pocos los que, no fueron todos, pero hubo gente que no estuvo de acuerdo con acercarse a recibir plata. Otros no tuvieron ningún empacho en recibir dinero de esas arcas. Hay una especie de desconfianza con los partidos políticos. Este no es el tiempo de la unidad popular, en que el compañero Allende decía, compañeros, bajen las banderas, y las banderas eran las banderas del Partido Comunista, del Partido Socialista, del MAPU, de la izquierda cristiana, del Partido Radical, y se bajaba la bandera. Hoy día no se ven banderas de partidos políticos en las manifestaciones, de ningún partido político. Es más, incluso un amigo mío, ex amigo mío, porque no lo veo hace tiempo, fue a una marcha con una bandera anarquista, rojo y negro, nada más. Ni siquiera era del MIR, era de la bandera del anarquismo. Y fue corrido a patadas por los manifestantes. Le dijeron, acá no se viene con banderas de partidos políticos. Esta relación con los partidos políticos me preocupa, reconociendo la honestidad de miles y miles de militantes de los partidos populares. Pero esta relación de la gente, del pueblo, de la ciudadanía, de como quieran llamarlo, que no es militante y que hoy día ven que no tienen muchas posibilidades de llegar con algún tipo de candidatura que tenga realmente posibilidades de acceder a la convención constituyente. Me gustaría escucharlo hablar de eso. ¿Qué piensan? ¿Seguimos en el mismo orden, Alejandra? ¿Te parece? ¿O Iván primero? Por la paridad de género. Iván primero. Yo tengo un par de cosas que a mí me parece que acierta mucho, Mauricio, tú, digamos, ¿a quién corresponde este resultado 80-20, simplificamos 80-20 del domingo? Uno puede gastar tiempo diciendo a la izquierda, a la derecha. No, esto corresponde simplemente a la gente que va a tener pensiones miserables, a la gente que tiene sueldos miserables, a la gente que tiene salud miserable, a la gente que tiene educación miserable y a la gente que tiene una falta de perspectiva dramática como resultado de lo que es la conformación de este país. Llámenlo o llamémoslo como queramos, digamos, pero no va a cambiar el hecho que esa gente, que es todas las comunas del país menos 3, todas las comunas del país menos 3, esa es la gente que triunfó, digamos, un triunfo muy primero, un triunfo que marca el primer paso en un proceso que va a ser difícil. Yo no me detendría en ponerle nombre a eso. Sin embargo, lo que representa es la gente pobre. Como decían antes, los pobres de la ciudad y del campo. Y es la gente que está en este minuto en el centro de lo que tiene que ser la acción futura. Ahora, en cuanto a los partidos políticos, yo creo que hay un punto muy importante. Esto de que los partidos políticos son malos
viene, digámoslo clarito, desde el tiempo de Pinochet. Los señores políticos, ¿se acuerdan ustedes de Pinochet y los señores políticos que eran malos porque los señores militares eran buenos? Eso era el discurso pinochetista. Los señores políticos están bien muertos y mató a muchos señores políticos. Recordemos que los políticos de izquierda en Chile, los políticos del movimiento popular, fueron por ser políticos del movimiento popular los que pagaron con su vida su oposición y su resistencia a la dictadura. Y la derecha contemporánea ha tomado eso y que los partidos políticos son malos, que los políticos son malos. Y de hecho hay algunos personeros y hay algunos partidos políticos que han ayudado a que ese sentimiento se multiplique por lo que han sido sus acciones o por su falta de interés en enfrentar la situación política. Entonces hay que tener cuidado cuando nos referimos a los partidos, porque no cuesta mucho caer en el juego de la derecha, que en definitiva es los militares son buenos, estamos esperando a la orilla del camino para hacerle una zancadilla a la democracia y poder establecer un régimen de gente sana y buena, es decir, los militares. No importa cuántos sean los crímenes que han cometido ni los robos en los cuales han estado envueltos, pero ellos son buenos. Y esa es la línea que transmiten los medios de comunicación de la derecha, para decir el 99% de los medios de comunicación. Y es una pena que a veces lo reproduzca. Yo escuchaba al expresidente Lagos la otra vez hablando de los señores políticos, lo que me parece una vergüenza. Y entonces, yo creo que hay que colocar mucha atención en eso y tener cuidado también finalmente con algunos que, siendo los más políticos de todos, José Antonio Kast habla en contra de los señores políticos en circunstancias que él fue candidato a presidente de la República, que es el cargo más político que puede haber en ningún país, aunque él diga que no es político. Entonces, esos puntos quería subrayarlos yo y poner de relieve nuevamente que a mí me parece muy importante que, junto con relevar esto, relevemos el hecho de que es necesario contar con un sistema en donde los independientes puedan contar más o menos con las mismas facilidades que tienen los candidatos que provienen de partidos políticos para ser miembros de la Asamblea. Yo creo que los independientes nosotros tenemos una gran fuente de reclutamiento de gente que actúa abierta, sin prejuicio y con grandes ideas respecto a lo que tiene que ser una constitución democrática en este país. Eso. Muchas gracias, Iván. Entonces, dejamos con la palabra a Alejandra González Celis, poeta. Sí, yo creo que tú planteas una preguntona, bien preguntona, porque la pregunta por la gestión del poder, ¿no? Y en ese sentido los partidos políticos son una posibilidad de gestión de poder, ¿sí? Una manera de gestionar ese poder. Evidentemente me parece a mí, y ahí Iván, por cierto, que le achunta en varias cosas que dice, y yo estoy de acuerdo, y creo que tú también lo planteas, ¿no? Estamos en una escena en la cual los partidos políticos están muy deslegitimados. O sea, esa es la situación actual, es el presente, es indesmentible eso, ¿no? Los partidos, ¿no? Que no significa, y hay que diferenciar eso, de sus militantes de base y de los militantes que trabajan y que uno los conoce y los reconoce, ¿no? E incluso uno dice, chuta, estos militantes no han sido pescados por sus cúpulas, ¿no? Lo cual aumenta el nivel de desconfianza en la estructura partidaria, ¿sí? Y ese es un problemón gigantesco en circunstancias que
esta convención, ¿no? Y las reglas del juego que están hasta el minuto, recordemos que igual hay cosas que están todavía por definirse, mantienen la idea de que la elección se dé en las mismas circunstancias como se da para la elección de parlamentarios, ¿no? Y eso, por cierto, que pone una presión a la olla, ¿sí? Que es la presión que Redolé identifica muy bien, que es como si tú eres independiente, y insisto, ¿no? Este independiente que no está en el partido, ¿sí? y que además es independiente que no está en el partido, pero que además su partido no lo va a nominar, porque eso es otra cosa, ¿sí? Porque tú podrías ser militante de base, pero además tenés que haberle caído bien a la cúpula para que te nomine en la lista, ¿sí? Va a tener problemas para poder formar parte de la convención constituyente. Y eso, por cierto, que es un tremendo riesgo, y hay que decirlo, ¿no? Un tremendo riesgo porque ya ganamos algo. Si lo que se ganó el domingo es que la constitución de Pinochet se acabó, ¿cierto? Se acabó y le pusimos una tumba a eso, que es lo que todos necesitábamos, ¿sí? Y esa cuestión se acabó y le dijimos, chao, no queremos más esta constitución ilegítima, esta constitución violenta, esta constitución que está empapada en sangre, no la queremos más. Pero la pregunta ahora es, ¿qué constitución vamos a hacer y con quién la vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y ahí, por cierto, que tenemos una camisa de 11 varas en la que estamos metidos, ¿sí? Que es que esta cuestión es ahora en abril, ¿sí? Que es que tenemos que resolver la forma en la cual se van a elegir esos constituyentes, y que es que, de todas maneras, los partidos políticos siguen existiendo y por lo tanto siguen teniendo un poder, porque seguimos teniendo un Congreso y seguimos teniendo un Parlamento, ¿no? Que tienen un poder frente a eso. Y ahí a mí me parece, y puede ser completamente, y lo digo como poeta, porque eso le da a uno como la posibilidad de poder decir una tontera, ¿no? ¿Cierto, Mauricio? Porque no tengo por qué decir algo inteligente si soy poeta. Que los partidos tienen que ponerse al servicio de esta cuestión, ¿sí? Que los partidos tienen que, y eso es lo que uno espera, ¿no? Y dirán que uno es romántica, ¿no? Y dirán todo lo que uno quiere. Pero si los partidos tienen 2 dedos de frente, ¿sí? Tienen que ponerse al servicio, y no al tipo Giorgio Jackson de que va y le dice, oye, yo te ofrezco un cupo. ¿Cómo que te ofrezco un cupo? ¿No? Tienen que ir a buscar a la gente, ¿sí? Tienen que hacer el trabajo, tienen que hacer la pega, porque están deslegitimados, y tienen que armar sus listas en función a esas personas, ¿no? Tienen que ir a los territorios, tienen que enganchar con los cabildos, tienen que hacer la pega que no han hecho en estos años. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? La pega que no han hecho en estos años la tienen que hacer ahora, la tienen que estar haciendo desde el lunes, y no andar sacando candidatos de debajo de las piedras, ¿sí? De Twitter, ¿sí? Para, de nuevo, decirnos que esa élite es la que va a hacer la constitución en marzo, en abril. Eso es lo que me parece a mí. Me parece a mí que los partidos tienen que bajar del Olimpo, ¿no? Tienen que bajar del Olimpo y tienen que ponerse al servicio de los que son los procesos que están ocurriendo, y tienen que llamar a su militante de base, y tienen que hacer los partidos populares, porque de eso estamos hablando, ¿no? Porque a la UDI no le voy a pedir eso, ¿sí? La UDI no va a hacer eso. No le voy a pedir eso a la UDI. La UDI hace lo que está haciendo Joaquín Lavín, ¿sí? Que es decir, que no es político, ¿sí? Que es el discurso que le ha redituado intereses todo el rato, ¿no? Que es que no son políticos, que ellos no son políticos, ¿sí? Y que precisamente en ese juego terminan cuidando sus privilegios y reproduciendo el statu quo del cual profitan. Sí, mira, quiero tomar un poco algo que decía Iván y que me pareció muy interesante. Y es que hay 2 elementos que es necesario considerar en esta relación entre el pueblo y los partidos políticos, o la ciudadanía y los partidos políticos. Uno es que la fascistización de un país, de una sociedad, comienza
con un discurso anti-partidos políticos. Vale decir, cuando se comienza a desacreditar, a desprestigiar la actividad política, la actividad de la república, de la cosa pública, la actividad de la polis, de la política, como medio para resolver conflictos, como medio de administración del Estado, estamos yendo camino a sociedades totalitarias, fascistas, de derecha, fundamentalmente. Eso no es nuevo, eso es un hecho, un dato de la causa, eso se puede ver en el fascismo de Mussolini, se puede ver en el nazismo de Hitler, se puede ver en el discurso de Pinochet, como decía Iván Parvex. Ese es un elemento. El otro es cómo se ha deslegitimado la actividad política en Chile hoy día con elementos como la corrupción, las vueltas de chaqueta, los arreglines, los iluminados que llegan diciendo nosotros somos los que vamos a cambiar esto. Inventamos el pan de molde. Oye, el pan de molde ya estaba inventado. Inventamos el café con leche. No, si el café con leche ya existía. Es eso lo que a la gente la ha molestado enormemente. Y van a ver después que estos mismos iluminados que llegaron hace 23 segundos son tipos que caen en las mismas prácticas de los viejos partidos políticos. Ese es un elemento. El otro elemento es de que ¿qué se puede hacer frente a esta situación? Yo me pregunto, ¿qué partido político ha propuesto la liberación de los jóvenes que cayeron producto de la revuelta de octubre del 2019 y que llevan un año presos? Yo no sé si se ha propuesto, si no se ha propuesto, si está en el Parlamento o no está en el Parlamento. Es lo mismo que dice Alejandra. Pónganse las pilas con la ciudadanía, con el pueblo, con la gente que quedó ciega por salir a protestar, con la gente que le volaron los ojos, que le volaron un ojo, que le volaron los dos ojos, que le quebraron las piernas, que los ahogaron en un hoyo como a Mauricio Fredes en la esquina de Irene Morales y la Alameda, que los electrocutaron, que crímenes de personas que aparecieron en los supermercados quemados en octubre del 2019 con los cuerpos baleados. Bueno, esa es la gente que salió a protestar porque ya no daba más por lo miserable de sus vidas, como decía recién Iván Parves, lo miserable de la educación, lo miserable de la salud, lo miserable de las pensiones, lo miserable de sus perspectivas como familias, como jóvenes, como mujeres, como obreros, como trabajadores. No veo yo una preocupación de los partidos en general por decir, hey, hay un 28, un 78,27%, un 80% de gente que quiere un cambio. Saquemos de la cárcel a los que lucharon por ese cambio en primer lugar. Yo les apuesto que si la situación fuera al revés, que si los presos fueran carabineros, gente de la Armada, gente del Ejército, y hubiesen participado en alguna acción militar para conseguir algo, y ese algo se hubiese conseguido con un 80% de la población, ellos estarían libres. La derecha se habría movido de inmediato. Pero ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la centroizquierda? ¿Dónde están los partidos que debieran estar presionando de todas formas posibles para que esta situación de estos jóvenes se solucionara, se les dejara libre, se les dejara con arresto domiciliario, se apuraran esos procesos, etcétera, etcétera, etcétera? No lo veo. Ahora, tampoco veo, como decía Alejandra, una preocupación por ver la participación de los independientes y más aún, ver qué independientes.
yo ya he visto cómo, o militantes, da lo mismo, si el mundo no se divide entre independientes y militantes, el mundo se divide entre gente que puede hacer un aporte importante a la nueva constitución por por su trayectoria, por su acervo cultural, por por su Experiencia. experiencia. Yo entrevisté en este programa a Miguel Launer y fue una lección Claro. de historia para todos nosotros y todas nosotras con respecto a las políticas habitacionales, al desarrollo urbano de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Fue tanto que hubo una profesora de arquitectura que me escribió y me pidió utilizar esa entrevista para sus clases en la universidad. Fue una verdadera lección de marca mayor. ¿Y alguien se ha preocupado de decir, don Miguel Launer, ¿le interesa a usted ser parte No, de esta Asamblea Constituyente? no, ¿Alguien se ha preocupado de preguntarle a Mónica González, de preguntarle a Alejandra Matus, de preguntarle a Isquia Siches, que han sido las personas que han sacado la cara, ya sea en el periodismo, en la salud, en la arquitectura, denunciando una y otra vez lo injusto de esta sociedad? ¿Quién le ha preguntado a Luis Mesina de No Más AFP si quiere participar como constituyente? Yo creo que esa es una tarea que tienen los partidos. sí, Creo que esa es una tarea que tienen los partidos. Ahora, evidentemente que nos faltan las Mariana Elwin, que dicen yo me siento más cómoda en Evópolis que en la democracia cristiana y quiero ser miembro de constituyente. Alguien decía el otro día, por esto me saqué la chucha para que Mariana Elwin vaya a sentarse a redactar una constitución. No, entonces puede venir, y esto es peligroso, y con esto quiero dejar abierta la intervención. Esto es peligroso porque puede venir un desencantamiento de las grandes masas sí, con respecto a esta salida que se está buscando. sí, Hay 2 meses, estamos en unos días más, vamos a estar a 11 de noviembre, sí, 11 de diciembre y 11 de enero. Hay 2 meses para sí. elegir a los candidatos que van a la elección para esta convención constituyente. En abril se eligen, o sea, hay 6 meses. Vale decir, estamos con el reloj corriendo ya. Completamente. Y eso me preocupa. Eso me preocupa, porque ¿qué va a pasar con los jóvenes? Sobre todo con los jóvenes, que en estas condiciones están haciendo una gran escuela política. Ellos están ingresando al mundo de la política a través de esta experiencia. Nadie les puede contar lo que fue el gobierno de Allende, no les va a interesar lo que fue el plebiscito del sí y el no, no les interesa lo que fue la dictadura en términos de que no la vivieron, les interesa como un hecho histórico. Pero es lo mismo que le hablan de O'Higgins y Manuel Rodrigo o los hermanos Carrera. No tiene mucho sentido para ellos que se les venga con esta cantinga. Ellos están ahora metidos en la política y quieren respuestas ahora. Y si no tenemos respuestas ahora, vamos a sonar definitivamente porque se va a instaurar la derecha con mayor poder y con mayor violencia. Porque todo esto es violencia. Todo esto que ha ocurrido ahora ha sido muy violento. Estos 30 años, desde el 90 al 2020, son años de mucha violencia contra la gente, una violencia soterrada, una violencia sorda, una violencia que te deja sin estudios, que te deja sin salud, que te deja con parientes fallecidos, que te deja con pocas posibilidades de hacer una vida digna, viviendo en prácticamente una arquitectura carcelaria, como decía, en Bajo de Mena, como decía don Miguel Launer, compañero Launer. Bueno, los dejo con la palabra, por favor. Un minuto solo para reafirmar un punto que tú señalaste, Mauricio. Hay que tomar en cuenta que la derecha de aquí, digamos, hoy día ya se está sacudiendo de la derrota y ya está conspirando, como es su costumbre, y van a sacar todas las trampas del libro para revertir la situación de una u otra manera. Y la violencia
no es ajena a la derecha, su principal herramienta. De tal forma que hay que tener muchísimo cuidado en la forma como llegamos nosotros, o cómo llegan los partidos políticos, el movimiento popular, al pueblo, a la gente más necesitada, para poder asegurar una movilización y una vigilancia frente a las trampas de la derecha que van a ser múltiples. Un último punto más de largo plazo, yo creo, y es que efectivamente los partidos políticos populares, los de la derecha, no me importan, pueden hacer lo que quieran, pero los partidos populares tienen que modificar su forma de actuar de manera drástica, de manera significativa. La mayor parte de los partidos populares responden a lo que era la situación en la Guerra Fría, lo que era la situación del siglo XX, lo que era la situación con una clase obrera que era completamente distinta a lo que son los trabajadores de hoy día. Yo pienso personalmente que la estructura de los partidos políticos tradicionales, sea el modelo de Lenin o sea el modelo de la socialdemocracia europea, no corre más. Tienen que ser movimientos en donde la discusión esté abierta de manera permanente, que logren empoderar a su militancia y de esa forma empoderar a su periferia, lo que nos va a dar la posibilidad en el futuro. El partido tradicional leninista, en donde Mauricio y yo alguna vez sí, discutíamos mucho acerca del leninismo, bueno, eso está terminado, a mi juicio, y hay que revisarlo de manera profunda. Eso. Fíjate que yo creo que con ese calendario, Mauricio, que tenemos, es imprescindible que estemos presionando de la manera más explícita posible al Congreso ahora, ¿sí? Ahora para que, porque esta idea de que los partidos razonen, ¿no? Que los partidos se renueven o que los partidos generen alianza o qué sé yo, francamente no creo que es algo que vaya a ocurrir de aquí al 11 de enero, ¿sí? De aquí al 11 de enero. Entonces es imprescindible que el Congreso establezca y en ese sentido presionar a los diputados y senadores actualmente en ejercicio, igual como se presionó para el retiro del 10%, que flexibilicen todas las alternativas que permitan que los independientes, todos los independientes puedan participar del proceso y podamos, las organizaciones sociales, los cabildos, poder tener un diálogo y poder tener una presión y poder tener una articulación a ese proceso constituyente. Si no, claramente esto es muy riesgoso, altamente riesgoso el escenario que podemos tener. Claro, y además, oye, es muy importante que los partidos, todos los partidos que se sientan identificados con el 78% de verdad, porque hay gente que va a decir, yo también estaba por el apruebo, Lavín Longueira van a decir, nosotros somos los principales responsables de haber obtenido un 78%, ganamos. No, yo no les creo, como tampoco le creo a Sebastián Piñera que dice que votó no. Puede haber votado no si quiere, pero no le creo. No creo Pero yo mira, tampoco. pero mira, Sí. creo que lo importante es obtener, más allá de los 2/3, evitar la dispersión Sí, po. para poder avanzar en verdad Pero en para eso una nueva constitución. Pero para eso hay que sentarse a tener las conversaciones ahora, po. Ahora hay que tener esas conversaciones para que no haya dispersión. Porque Ahora, eso no va a la ocurrir derecha, naturalmente. correcto. Oye, tiene que irse el ministro del Interior también, que está acusado, ¿no? Eso yo creo que debe ser un tónico.
no está planteado, digamos, ahora el ministro del Interior, el señor Pérez, que está acusado constitucionalmente, hay que echarlo, tiene que irse. Eso yo creo que va a servir también para la campaña popular. Por supuesto. Y por cierto, y todo el trabajo en la base. Por supuesto, por supuesto. Oye, bueno, estamos pasados las 11 de la noche, que era el límite que yo había propuesto. Llevamos una hora conversando que ha pasado, pero hipervolando. Me encantaría que nos volviéramos a encontrar en una próxima oportunidad nosotros tres para seguir conversando, tirando ideas. Tenemos nuestros correos, todos nosotros, por lo tanto podemos intercambiar algunas ideas para iniciar otra conversación más adelante. Invitar a la gente a que participe escribiendo a redolezinformeycomenta@gmail.com con ideas, propuestas, tomarlas en cuenta. Con experiencias también, yo creo, con experiencias, ¿qué se están haciendo también? Claro, claro. Quedaron muchas ideas, millones de ideas para conversar. Yo me quedé con una frase que dijo Alejandra y que da para hacer 10 programas más. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Que es una frase que la escucho y se repite y que puede ser interpretada de muchas maneras. Tal vez una forma podría ser con cierto paternalismo, pero yo creo que hacia allá no va el origen de la frase cuando la decimos nosotros. Lo que ocurre, yo la quiero complementar de alguna manera, decir, la gente, el pueblo, está haciendo una experiencia política. Sí, claro. Y hay que vivirla a concho. Hay que vivirla a concho, ya sea con estos programas de Facebook, ya sea con una asamblea con mascarilla y alcohol gel en una plaza, ya sea con una conversación con amigos y amigas. Yo quiero decir una cosa muy cortita. No pude convencer a un amigo a que fuera a votar apruebo. No lo pude convencer. Lo llamé 2 veces. Le rogué que fuera a votar. No. ¿Cuál era su argumento? Es que Longueira y Lavín van a votar apruebo. ¿Cómo voy a votar con ellos? La gente no es tonta, dirán ustedes. No, no es tonta, pero le falta educación política. Perdona, ¿qué decías, Iván? No, comenté para mí mismo, brillante, tu amigo, brillante. Oye, y no, hay 7 millones de chilenos que están dentro de esos brillantes, por lo menos 5 millones. Por lo menos 5 millones de esos 7 millones no fueron a votar. Porque no creen en los políticos, porque ya nos engañaron con el sí y el no, porque va a ser lo mismo de siempre, porque va a votar Longueira y Belén. O sea, tenemos que hacer una actividad persona a persona, hombre a hombre, mujer a mujer. En lo cotidiano. ¿Perdón? En lo cotidiano. Lo cotidiano. Lograr movilizar a la gente para que crean que este cambio sí es posible. Sí es posible. No son las mejores condiciones. Y la otra cosa, y con eso termino mi intervención para dejarlos hablar ustedes para cerrar, es lo siguiente. Escucho mucho yo, dentro de las conversaciones, dentro de los discursos políticos, hablar de el ejemplo de Nueva Zelanda, el ejemplo de Finlandia, el ejemplo de Noruega, el ejemplo de... Yo diría, el ejemplo de Uruguay, para ser más cercano. Yo diría, empecemos a hablar del ejemplo chileno y transformemos Chile en el Chile que queremos. Perdona, se me cayó un poco la demagogia y ya soy candidato. No, bueno, estoy disponible. Estoy disponible. Bueno, por favor, Alejandra y Iván, los dejo con la palabra para terminar nuestra conversación de esta noche. O sea, a mí me Alejandra, parece... por favor. Muy corto, ¿no? Yo creo que, bueno, a partir de la columna que leíste tú ayer y este último punto me parece súper importante lo que acabas de decir, porque si hay algo que este país tenía o había de alguna manera impuesto, es la imposibilidad de tener experiencia política, ¿no?
O sea, el haber secuestrado esa posibilidad de tener experiencia política, ¿sí? Y que por lo tanto, para tener esa experiencia política había que ser busquilla, ¿no? Había que ir a buscarla, ¿no? Había que tener un tipo de vinculación que facilitara esa experiencia política para que así lo fuera. Pero lo que pasa en octubre es que uno no puede quedar fuera de la experiencia política, ¿sí? Eso es lo que ocurre desde octubre. Y claro, hemos tenido una experiencia política muy intensa en este tiempo, pero además cruzado por una pandemia que no es menor, ¿no? Que de alguna manera corta eso, ¿no? Corta el proceso de la vinculación, el proceso de la reunión, el proceso del mirarse, del encontrarse, y eso queda en suspenso, y además tenemos, o sea, si ya estamos creando cosas en octubre, ahora tenemos que crear cómo juntarnos, ¿no? Por Zoom, o sea, es bien exigente la cuestión. O sea, hemos estado sometidos a un nivel de exigencia creativa, política, performática, que es bien impresionante. Yo estoy súper cansada, y creo que hay un montón de gente que está cansada en el buen sentido, ¿no? En el sentido del trabajo político, ¿sí? De lo que ha significado este tiempo. Y creo que eso implica, y con eso me quedo, que tenemos que pensar como Chile, porque Chile está haciendo las cosas de una manera como las hemos podido hacer, como la hemos podido hacer, como la estamos haciendo, ¿sí? Y me parece que es súper importante que tomemos riesgos, que nos arriesguemos a hacerlo a la chilena, ¿sí? Yo creo que ahí tú das en el clavo, yo también lo he dicho en otros espacios, ¿no? Esta idea de la experticia, ¿no? Esta idea de la experticia todo el rato, ¿no? De los expertos, traigan a los expertos para acá y para allá. Démosle la posibilidad también a la gente, a nosotros, y no lo digo en el concepto de gente lavinista, al pueblo, ¿no? Que podamos hacer las cosas como queramos y como van saliendo. Muchas gracias, don Iván, compañero. Sí, yo creo que lo que hay que subrayar es nuevamente esto de la vía chilena. La vía chilena, forjar nuestro futuro a través de las cosas inmediatas. Yo no soy muy partidario del catequismo político. Sin embargo, en las circunstancias de ahora, todo voto que logremos ganar, toda voluntad que logremos sumar, es importante, aunque signifique ir puerta a puerta, ojo que yo me voy a sumar entusiastamente, y ganar esa fuerza en lo inmediato, con la perspectiva de los próximos meses, y en la perspectiva más larga, que tiene que estar vinculada con lo que ocurre ahora, revisar la situación de los partidos políticos y revisar el impacto que tiene la educación. Digamos, hoy día la historia creo que es voluntaria en los liceos y la educación cívica no existe. Eso no puede ser. Eso no puede continuar así. Por colocar dos ejemplos concretos en el terreno de la educación solamente. Y que se vaya el ministro del Interior. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Iván. Le vamos a comunicar a Víctor Pérez que está despedido. ¿No? Y ha sido un agrado haber estado compartiendo con ustedes. Agradecerle a Daniel González, quien ha hecho posible esta transmisión, al querido Pío, contarle al planeta que hace 5 años soy un hombre casado. Hoy día estoy de aniversario con mi mujer y he sido muy feliz contra toda la propaganda que se hace contra los casados. Y ella también, yo creo que ha sido feliz. Y como genuina manifestación de esta felicidad es la participación de Pío, que es mi cuñado, en hacernos juntarnos a todos en esta conversación. Muchas gracias y bueno, tengo que despedir el programa. Como le decía a Pío,
agradecerle una vez más a Iván, agradecerle una vez más a Alejandra González, y nos volveremos a ver, como decía una canción de los Twist. Nos volveremos a ver. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos Gracias. mañana en Redolés. Gracias. Informa y comenta. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao. Terminó la transmisión en vivo. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Pío. Chao, chao. Chao, Gracias. Pío, gracias. Un gusto, don Iván. Igualmente.